Buenas tardes, mi nombre Ángela Andrea Murcia. A continuación realizo mi defensa de tesis que lleva como título ¿Sabe sobre vaginismo? Tutora Hilda López. A continuación realizo una breve introducción comentando que a lo largo de los años muchas mujeres guardan silencio al experimentar dolor cuando inician las relaciones sexuales, creyendo que solo son del momento, sin imaginar que esto no para allí. Por tal razón, es conveniente realizar una revisión bibliográfica que permita conocer y ampliar sobre los conocimientos y estudios realizados de los tratamientos que se han utilizado para tratar estas afecciones que acompañan el vaginismo a nivel físico y social en las mujeres colombianas. Siguiendo con la justificación, el estudio bibliográfico sobre investigaciones realizadas acerca de las disfunciones sexuales femeninas en busca de la alteración sexual conocida como vaginismo fue necesaria, debido a que ésta se trata de un trastorno que puede estar afectando a mujeres sexualmente activas sin tener conocimiento de lo que les ocurre, tomando esta sintomatología como normal de su fisiología y cohibiéndose a experimentar una sexualidad placentera y en algunos casos evitar tenerlas por miedo al dolor. Partiendo de allí, se realizó un recurso didáctico donde se incluye la educación sobre la disfunción sexual, vaginismo, con el fin de dar a conocer la sintomatología, las consecuencias psicológicas cuando ésta no es tratada a tiempo. Dentro del contexto colombiano, Becerra en el 2015 menciona que la prevención y la evaluación del trastorno sexual femenino no ocupan ni un segundo plano en las consultas ginecológicas y que además los estudios en Colombia que aportan la literatura científica sobre este tema es casi inexistente. Con base a estos estudios realizados, se busca dar a conocer a las mujeres sexualmente activas el tema de vaginismo. Con la información recopilada se produjo un recurso didáctico que educa sobre disfunción sexual, dando a conocer sobre su sintomatología y las consecuencias tanto psicológicas como físicas. Se tuvo en cuenta como objetivo general diseñar un recurso didáctico sobre vaginismo como disfunción sexual dirigido a un grupo de mujeres colombianas. Dentro de los objetivos específicos encontramos que identificar las investigaciones, estudios y artículos publicados en Colombia y América Latina sobre vaginismo como disfunción sexual. Identificar los aportes científicos en cuanto a las afectaciones psicológicas, diagnósticas y tratamiento de los estudios e investigaciones. Y por último, diseñar un recurso didáctico tipo cartilla generando a partir de la información obtenida. Para ello se tuvo en cuenta pues el marco conceptual, donde se trató temas como la sexualidad, disfunciones sexuales y vaginismo. Iniciamos mencionando que la sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, la define como un aspecto central e importante del ser humano, que está presente a lo largo de la vida y comprende los papeles del género, el placer, el erotismo, la identidad, la intimidad, el sexo, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad es vivida y experimentada a través de los pensamientos, el deseo, las fantasías, creencias, valores, actitudes y conductas, prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad abarca muchos conceptos, sin embargo, se puede mencionar como ejes principales de acuerdo a la Organización Mundial en el 2018 y Uretra en el 2017 los siguientes que son como el sexo, el género y la reproductividad. Continuamos con
Las disfunciones sexuales como concepto. Para hablar de disfunciones sexuales es necesario que se conozca un poco la fisiología y la respuesta sexual. El modelo descrito por Master John en 1967, citado por Granero en 2014, se explica que cuando el hombre y la mujer en sus actividades sexuales bajo condiciones normales reciben una estimulación sexual adecuada según sus gustos, preferencias, su respuesta fisiológica serán la miodina y la vasocongestión, las cuales son los patrones fisiológicos principales que caracterizan esta respuesta. Las disfunciones sexuales se dividen en 4. Como primera tenemos el trastorno sexual hipoactivo, entre ellas está el deseo sexual hipoactivo y el trastorno de la aversión al sexo. Trastorno de la excitación. Entre estas encontramos el trastorno de la excitación a la mujer. Trastornos orgásmicos. Entre ellas está el trastorno orgásmico femenino. Y el trastorno sexual por dolor, que aquí encontramos la dispareunia y el vaginismo. Las disfunciones sexuales femeninas, de acuerdo con Cedres y Pombo en 2011, la disfunción sexual femenina es interesante y compleja, dado que esta se integra lo físico, lo corporal, lo emocional y lo afectivo, entre lo cual se conjuga un aspecto biológico como respuesta genital, ciclo hormonal y la procreación como factores psicológicos. Los factores o causas más importantes de las disfunciones sexuales que se pueden mencionar según Lundin en 2019 son las físicas y las hormonales. Para entender un poco sobre disfunciones sexuales hay que tener claro que estas se presentan cuando hay una alteración de las 4 fases de la respuesta sexual que impiden la práctica normal del acto sexual de una manera satisfactoria. Esta se puede presentar al inicio de la vida sexual o desarrollarse con el tiempo por las causas pueden ser físicas, psicológicas o combinación de ambas. Continuamos con el vaginismo. El vaginismo se define está dentro de los trastornos sexuales por dolor, como lo mencionaba anteriormente, y este se caracteriza por una aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios de la musculatura del tercio interno de la vagina, que se produce ante cualquier intento de penetración, ya sea el dedos, el pene, tampones o dilatadores. Entonces es eso lo cual interfiere el coito o puede ser también cuando van a ser examinadas ginecológicamente. Esa alteración provoca malestar físico o dificultad en las relaciones interpersonales. La metodología utilizada para realizar este trabajo fue una investigación proyectiva en donde se tomó toda la información documental en investigaciones de artículos, tesis, páginas web, como contenido veraz científico de documentos académicos usados en en los módulos de estudio que son de origen colombiano y Latinoamérica, publicados durante el siglo XXI, de 2000 a 2020, que abordó sobre las disfunciones sexuales y vaginismo, conceptos, estudios, afectaciones psicológicas, diagnósticos y tratamientos. Con esta información recolectada se logra
El objetivo de diseñar un recurso didáctico sobre vaginismo como disfunciones sexuales dirigido a un grupo de mujeres colombianas en el que se aborda el concepto, sintomatología desde condiciones físicas, psicológicas, posibles tratamientos desde el modelo médico, ginecológico, psicológico y terapia sexual y una propuesta de cuestionario que permita a las mujeres poder identificar las sintomatologías del vaginismo en su caso en caso que pueda hacerse. En los resultados obtenidos, pues se logró realizar un recurso didáctico que, como nombre lleva, sabe sobre vaginismo. Se, este recurso, digamos, se tuvo en cuenta, se realizar una breve presentación donde la sexualidad humana es un concepto muy amplio que abarca todos los aspectos de la vida. Esta no puede ser expresada de un solo concepto. Para entender lo que es la sexualidad, necesitamos comprender que ésta se encuentra representada en la vida de cada ser humano y que en que en su mayor parte se ve constituida por lo cultural, lo social, lo que significa que su comportamiento está simbolizado en cómo habla, cómo camina, cómo se viste, cómo se relaciona, siendo diferente esto para hombres y mujeres. Podríamos pensar en sexualidad en un contexto como Bogotá, y pues no es necesario solo quedarnos en Colombia, podemos pensar en lo que caracteriza a un hombre o una mujer en, en los países del continente europeo e incluso África. La sexualidad tiene un papel muy importante, es muy importante, sin embargo, podemos decir que esta está influenciada por los contextos, como se mencionaba anteriormente. Este recurso didáctico busca ser una herramienta educativa para las mujeres que les permita adquirir conocimientos sobre vaginismo, como disfunción sexual femenina, sus tratamientos. Adicionalmente, busca ser una fuente de información sobre disfunciones sexuales femeninas en el contexto colombiano, donde no son conocidas y por ende muy poco tenidas en cuenta. Ese desconocimiento afecta no solo la vida sexual, sino también la vida afectiva e incluso puede generar trastornos emocionales como son la depresión y la ansiedad. El objetivo general de este recurso didáctico es valorar la información científica sobre el vaginismo como un instrumento para toma de decisiones que contribuyen a la sexualidad. Dentro de los objetivos específicos que se tuvieron en cuenta para realizar las unidades, tenemos como primer punto, pues analizar las diferentes concepciones sobre los conceptos de sexualidad, disfunciones sexuales y vaginismo. Como segundo, analizar las causas y consecuencias de las concepciones sobre los conceptos de sexualidad, disfunciones sexuales y vaginismo. Como tercer punto, conocer el punto de vista científico, lo que es la sexualidad, las disfunciones sexuales, el vaginismo, sus causas y tratamientos. Y como cuarto punto, pues aplicar un cuestionario para identificar posibles casos de disfunción sexual conocidos como vaginismo. En la justificación para realizar este recurso didáctico, pues es que en Colombia, con todos los estudios realizados, no se encuentran suficientes estudios e investigaciones que permitan dar una visión sobre el vaginismo como trastorno de disfunción sexual. Ha sido de poco interés para el sector salud. En este contexto, como el de nuestro país, en donde podemos observar diariamente noticias donde uno de los factores
que más predomina es el machismo, la sexualidad femenina. Históricamente se han mantenido como el tabú y ni hablar de las disfunciones sexuales. La población destinataria del recurso didáctico pues es dirigida a mujeres colombianas y latinoaméricas quienes desconocen lo que es el vaginismo y cómo afecta sus vidas. Es a esta población específica a quien va dirigido este recurso didáctico que más allá de dar a conocer el vaginismo, busca crear conciencia en las mujeres sobre sexualidad. Dentro de las actividades se dividieron en 3 unidades. Conceptos, la primera unidad son los conceptos básicos, la segunda unidad punto de vista científicos y la tercera unidad síntomas del vaginismo. En la primera unidad se van a tratar los conceptos básicos y se van a cumplir los objetivos que se habían planteado anteriormente, los 2 primeros, donde se va a hablar de las concepciones sobre sexualidad, tanto anatómicas, físicas, biológicas, psicológicas y culturales. También se van a tener las concepciones sobre las disfunciones sexuales, como la disfunción del deseo, el trastorno de la excitación, trastorno del orgasmo, la resolución. Concepciones sobre el vaginismo, que es un trastorno sexual por dolor, contracciones involuntarias de los músculos de la vagina, dolor por penetración, y las concepciones sobre las causas del vaginismo. Entonces serán las concepciones biológicas, psicológicas y creencias, ya sean religiosas, socioculturales, familiares y personales. Dentro de la segunda unidad se tratarán desde los puntos de vista científico. Desde la parte de sexualidad, pues, desde la sexualidad se va a tratar lo que es la anatomía, sexualidad de la anatomía, la física, la biología, la psicología y los cultural. En las disfunciones sexuales se tratará el trastorno del deseo, de excitación, trastorno del orgasmo, la resolución y el trastorno por el dolor. En vaginismo, pues se tratará la definición de vaginismo como tal, se hablarán de las causas, las consecuencias y los posibles tratamientos médicos para esto. En la unidad 3 se hablará de síntomas del vaginismo y también al final se aplicará un instrumento con el fin de identificar los síntomas del mismo. Entonces, iniciando con la guía 1, pues el objetivo de la unidad 1 es se analizarán las concepciones y las causas y consecuencias sobre la sexualidad, las disfunciones sexuales y el vaginismo. Para ello se van a realizar actividades como la presentación de bienvenida, dinámicas rompehielo, y se conformarán grupos de mínimo de 3 participantes donde se les entregará una hoja con el tema con un tema contenidos en la unidad 1, ya sea sexualidad, disfunciones sexuales o vaginismo, se le va a entregar a cada grupo. Luego se le pedirá que realicen un collaje con el tema que se les asignó en una cartulina o papel bond, y también se les pasará unas revistas y periódicos donde ellas logren identificar para ellas qué significan esas concepciones y las van a pegar de maneras, el proceso se va a hacer de manera silenciosa y se le va a pedir mediante señas a la compañera que pegue ese recorte que para ella es disfunción sexual o para ella es vaginismo o para ella es
para ella la idea que tiene sobre sexualidad. Pasando los 30 minutos, digamos que se realice y termine el collaje, se pegará en un lugar visible de la sesión. Y eso lo realizarán donde ellas van a exponer sobre los conceptos y la idea que tienen de estos. El coordinador de la actividad observa el comportamiento de los participantes al escuchar o hablar de los diferentes temas. En este mismo encuentro también se realizará, se analizarán las causas y consecuencias de las disfunciones sexuales, de la sexualidad y vaginismo. En esto pues se va a hacer entrega se van a tener cartulinas grandes con círculos, con 6 círculos, cada uno va a tener dos, donde una van a estar las causas y la otra van a estar, un círculo estará denominado como causas de las disfunciones sexuales y consecuencias de las disfunciones sexuales. Para ellos también se les va a entregar a ellas un cuadro de papel verde, violeta y amarillo y un lapicero donde ellas van a escribir qué son, qué causas, las causas y van a escribir dos causas y van a escribir las consecuencias. Luego de haber escrito, digamos, en los papelitos diferentes, porque, digamos, uno va a hacer disfunciones sexuales, el otro va a ser sobre vaginismo, las causas y consecuencias del vaginismo, y el otro va a ser de de sexualidad y el otro va a ser de las creencias, ya sean religiosas, socioculturales, familiares y personales. Luego de ello van a pasar, se va a pegar las carteles grandes donde están los círculos y van a pegar el papelito y van a decir para ella, por ejemplo, dirán las causas y consecuencias de las concepciones religiosas son el desconocimiento y la prohibición. Y a medida de eso continúan pasando los participantes y van a realizar. Para ello, pues ahí se requieren unos materiales y unos recursos para desarrollar dichas actividades que están descritos ahí. En la sesión del punto de vista, la unidad 2, los puntos de vista científicos se realizarán, pues se van a tener en cuenta definiciones donde el coordinador o el profesional que vaya a ejecutar la actividad mediante una presentación de PowerPoint tendrá cada uno de los conceptos y digamos, cuando termine un concepto, pasará, por ejemplo, si inicia con sexualidad, eh, va a pasar una imagen de la vagina con sus partes internas, donde los participantes escriban, donde crean que está o si recuerdan las partes de la vagina. También se les va a pasar las partes de la vagina externas. Y a medida que va pasando la capacitación, para que sea más dinámica, también se les va a pasar la escala de excitación para que ellas definan ahí y poder nosotros ir evaluando, el coordinador puede ir evaluando las actividades. Para ello, pues se utilizará, se tendrán en cuenta lapiceros, hojas, para realizar, digamos, este tipo de actividades. Dentro de la tercera unidad se va a realizar un cierre de actividades. Primero, pues el coordinador o coordinadora realizará una exposición sobre los síntomas del vaginismo. Posterior a ello, cuando se termine esa exposición, hará aplicación del cuestionario que se encuentra en el anexo 4, donde ahí el objetivo es donde las participantes logren identificar si se sienten relacionadas o eso, y en caso de que llegue a presentar alguna que se identifique con todos los síntomas que se reflejan en el dicho cuestionario, pues orientarlas a,
digamos, al centro a donde tiene que acudir para, digamos, ser diagnosticada o, digamos, descartar o digamos, decir que sí o qué tratamiento utilizar. Luego de ello, también en la anterior actividad se les ha pedido que realicen eh, como tarea recursos didácticos para realizar el cierre en la unidad 3 de los temas que se han tratado en la primera unidad que se les entregó por grupitos. Cuando se haga eso, pues se va en el cierre, cuando se termine el cuestionario, se va a acomodar el lugar donde se acomodarán stands que llamarán como disfunciones sexuales, vaginismo, sexualidad, para que ellas expongan los recursos didácticos realizados y los puedan, digamos, los otros participantes puedan rotar por cada una de las estaciones y identificar y reforzar todo lo que se ha tratado en las siguientes unidades y en la misma. Conclusiones. El presente trabajo buscó responder a la pregunta de investigación. ¿Cómo estaría configurado un recurso didáctico sobre vaginismo dirigido a un grupo de mujeres colombianas y de Latinoamérica? Partiendo del hecho de que sobre las disfunciones sexuales femeninas se encuentran muy pocos estudios científicos donde se pueda obtener información reciente, los conceptos y consecuencias y tratamientos para los trastornos del deseo, la excitación, el orgasmo y el trastorno por dolor, donde está inmerso el vaginismo. Y que adicionalmente se encontraron estudios que mencionan que aún persisten las costumbres culturales, religiosas, que dan importancia a las necesidades de satisfacción sexual del hombre. Por ende, fue necesario diseñar un recurso didáctico que busca educar sobre sexualidad, disfunciones sexuales y vaginismo. Se trata de un recurso donde busca que las propias participantes, quienes sean quienes identifiquen sus conocimientos y ayuden a otras, a sí misma, a identificar si se presentan síntomas correspondientes al vaginismo. Este diseño de recurso didáctico cuenta con 3 unidades. La primera unidad trata sobre las concepciones, sobre la sexualidad, las disfunciones sexuales y el vaginismo, el cual realizarán por medio de un collaje. Las participantes expondrán las ideas que tienen sobre los temas y a partir de ellas promoverá el autoanálisis que las beneficiará para que identifiquen los fundamentos de sus ideas y las causas y consecuencias de las mismas para la salud sexual. La segunda unidad aborda los puntos de vista científicos importantes para comprender el vaginismo, como lo es la sexualidad, las disfunciones sexuales, causas y realiza mediante una exposición intercalando la presentación de imágenes o temas de proyección de video, de manera que busca sustituir el conocimiento ingenuo por el conocimiento científico, que la mujer supere las ideas erradas sobre el tema. En la tercera y última unidad aborda los síntomas del vaginismo, mediante el cual se realiza mediante una exposición y se aplicará un instrumento cuestionario y se realiza el cierre de las actividades con una presentación de recursos educativos realizados por los participantes y en la aplicación de la encuesta de satisfacción. Para lograr conocer cuáles deberían ser las características del recurso didáctico, se identificaron las investigaciones de estudios y publicaciones en Colombia y América Latina sobre vaginismo como disfunción sexual. Las fuentes científicas consultadas para la recolección fueron en formato de texto, localizadas inicialmente por medio de buscador Google académico, consultadas en bibliotecas, instrumentos y entre otros, siendo de carácter académico como la tesis o artículos de resumen. Y
algunas páginas web y páginas web de valor científico. Como recomendaciones y sugerencias, se puede indicar que este tipo de estudios no debe parar acá y que esta guía puede servir de insumo para otros estudios referentes al vaginismo y otras disfunciones sexuales de las mujeres. Como segunda recomendación es abordar el tema del vaginismo desde la psicología como la terapia de otros componentes psicológicos, proporcionando nuevos métodos de intervención y de fácil acceso a las mujeres. Las limitaciones que encontramos se plantean que las mujeres pueden seguir aún influenciadas por comportamientos y pensamientos machistas que pueden generar dar a conocer un tema como segunda limitación, el difícil acceso a comunidades por geografía y otras como indígenas, en donde es necesario respetar la cultura. Y como por último, para futuros estudios sobre las intervenciones sobre vaginismo y otras disfunciones sexuales en las mujeres, puede estar encaminadas por la terapia de tercera degeneración y procesos de Mindfulness, integrados con la terapia sexual, que permitan otro modelo de abordaje sobre las disfunciones, teniendo en cuenta que estas terapias han demostrado efectividad en otros trastornos. Hasta aquí mi defensa de tesis. Muchísimas gracias.